Muy bien, hermanos, vamos a compartir pantalla para iniciar nuestra clase de hoy, nuestra sexta clase del día, donde vamos a estar compartiendo un tema, como todos los demás temas, muy necesario, muy relevante, un tema que yo creo que todos los pastores, los líderes, eh, eh, incluso aunque no sea pastor, aunque no sea líder, usted pueda recibir este tipo de información. Hoy vamos a estar hablando acerca de el suicidio y la orientación espiritual. Y para esto vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 16. Acompáñenme, por favor. Hechos, capítulo 16. Específicamente vamos a estar leyendo el versículo 25 al 31. Hechos 16 25 al 31. Vamos a estar, con esto iniciamos hoy esta clase. Dice la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eh, este es un texto muy conocido, que lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que ahora lo veamos desde la perspectiva de la orientación espiritual. Quiero que lo veamos desde la línea del análisis de los esquemas cognitivos específicamente. Conocemos la historia, sabemos que pues este hombre vino al Señor, se bautizó con toda su casa y hemos predicado posiblemente esta historia en algún servicio, en alguna célula, etcétera. Sin embargo, yo quiero que hoy lo analicemos desde otra perspectiva. Por ejemplo, quiero que usted preste atención que allí había un suceso activante. ¿Cuál es el suceso activante que ahí encontramos? El suceso activante es que el hombre despierta y se da cuenta que las puertas de la cárcel están abiertas. Eso es lo primero que él se apercibe, de que las puertas de la casa, de la cárcel están abiertas. Ahora, vea, dice que saca la espada y se iba a matar. Ahí tenemos el comportamiento, la consecuencia. Pero, ¿qué fue lo que dio origen a esa acción de querer terminar con su vida? El pensamiento que él estaba teniendo. Yo quiero que usted vea la última frase del versículo 27. Dice: pensando que los presos habían huido. ¿Se acuerda cuando estuvimos analizando la depresión? Dijimos que la depresión tiene tres, vamos a decir así, se entiende a partir de tres componentes: el pensamiento, el sentimiento o la emoción y el comportamiento, la acción, la actuación del sujeto. Entonces, dijimos que las personas no sufren por las cosas que les pasan,
sino que sufren por lo que interpretan de las cosas que les pasan, por lo que piensan de las cosas que les pasan. En este caso, tenemos al carcelero. Le sucede una situación atípica, es decir, que no todos los días le sucedían estos problemas al carcelero, pero le sucede que un temblor lo despierta y se da cuenta que las puertas de la cárcel, las celdas, estaban abiertas. Inmediatamente toma la espada para ponerle fin a su vida. Ahora, ¿qué es, qué es lo que sucede? Él interpreta que los presos se han ido. O sea, sí, fíjese qué interesante. Sin antes él verificar que los presos estaban ahí, él interpreta que los presos se han ido, porque dice que al final del versículo 27 dice, pensando que los presos habían huido. Entonces yo quiero que usted observe el poder de la interpretación de las cosas que nos pasan, el poder que tienen los sucesos cuando los interpretamos nosotros en nuestra cognición y nuestro pensamiento de una manera distorsionada. Cuando interpretamos lo que sucede, fíjese qué interesante, cuando interpretamos lo que sucede sin conectarlo con la realidad, porque él interpretó que ellos habían oído y se quería matar. Sin embargo, no había verificado si lo que él pensaba o había interpretado de lo que vio era verdadero. Entonces, mucha gente, quiero decirles, hermanos y hermanas, con mucha pena les digo esto, mucha gente está en un cementerio por haber pensado que ya no había solución, por haber interpretado que ya no había nada que hacer ante su situación. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de interpretaciones, ese tipo de lecturas, entonces nosotros vamos a caer en el error que cayó este carcelero. Vamos a tener un aumento de los sentimientos negativos y lo más seguro es que podríamos llegar a optar por terminar con nuestra vida. Pero me llama la atención el trabajo que hace el apóstol Pablo, que es ahí donde entramos nosotros. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo en ese momento se convierte en la voz del orientador espiritual, en la voz del terapeuta, si usted así lo quiere ver. ¿Por qué? Porque lo invita a confrontar su creencia, su pensamiento, su interpretación de la realidad, lo invita Pablo a confrontarlo con la real realidad, es decir, con la realidad material, que en este caso era que los presos estaban en la cárcel. Ellos no se habían ido. Ahora, mire qué interesante. Ahora en el versículo 29, entonces el hombre pide luz y se precipita adentro y temblando se postra a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Al confrontar la realidad, se da cuenta que su vida no tenía por qué quitarse la vida. Entonces el apóstol ahí, al invitarlo a ver la realidad, le está ayudando a encontrar esperanza, ¿sí? Le está ayudando a recobrar la esperanza. Cuando una persona se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, es porque ha perdido la esperanza. Entonces debemos de confrontarlo y cuando digo confrontar no me refiero a regañar, ni me refiero a esas grandes reprensiones que a veces le damos a la gente, sino que me refiero a llevarlo a reflexionar y a observar la realidad real, ¿sí? No la realidad psíquica, no la realidad
de su conciencia, no la realidad de sus cogniciones, sino la realidad material en la cual él se encuentra envuelto, que hay otra salida para su situación. Entonces, hoy vamos a estar hablando del suicidio y cómo nosotros podemos intervenir para ayudar y evitar que una persona se suicide, así como lo encontramos en este caso del libro de los Hechos. Ahora, veamos qué es el suicidio. El suicidio, hermano, es cuando las personas se hacen daño a sí mismos con la intención de terminar con su vida y como resultado mueren. Es decir, el deseo de la persona posiblemente no sea matarse, sino hacerse daño, castigarse, autoinfringirse dolor porque siente que ya no hay esperanza. Y como resultado del daño que se recibe, termina perdiendo la vida. Ahora, le digo esto porque hay personas que han ingerido venenos y cuando van camino al hospital van gritando que no se quieren morir. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿y quién entiende a este? Se tomó el veneno y ahí está diciendo que no se quiere morir. No, lo que pasa es que el suicidio tiene que ver con el hecho de que la persona quiere hacerse daño para terminar con su vida, pero él no está seguro si se va a morir, él no lo sabe exactamente cómo va a proceder todo lo que le espera después de hacerse el daño. Entonces, cuando ya la persona recibe el daño, muchas veces cambia de opinión y no quiere morir. Entonces, ahí es la oportunidad de ayudar. Ahí es la oportunidad de que puede la persona rescatarse. Si la persona se hace daño y muere, pues no hay nada que podamos hacer. Pero si ya la persona hizo un intento de destruirse, pero logró sobrevivir, podemos nosotros auxiliarlo, podemos nosotros ayudarlo. Entonces, el suicidio va a buscar terminar con la vida de la persona, hacerse daño para terminar con su vida. Pero muchas veces, no siempre que la persona se hace daño, termina con su vida. Un intento de suicidio es cuando las personas se lastiman con la intención de terminar con su vida, pero no mueren. Ahí está lo que le decía. El suicidio es cuando la persona se hace daño y muere. Ahí no hay más nada que hacer. Pero el intento suicida es cuando la persona se hace daño a sí misma para acabar con su vida, pero por situaciones de Dios o situaciones que están a su alrededor en su entorno, no muere. Entonces ahí tenemos un intento de suicidio, un intento suicida. Ahora, fíjese que el suicidio es la 10ª causa principal de muerte en Estados Unidos. O sea, para que usted vea el impacto que tiene el suicidio. La 10ª causa principal de muerte en los Estados Unidos. Es decir, de que en este país de Estados Unidos hay una inmensa cantidad de personas que han intentado quitarse la vida y otras que lo han hecho, que han terminado con su propia vida. Ahora, el suicidio es complicado y trágico, ¿sí? No podemos negar que el suicidio es complicado y trágico. A menudo se puede prevenir. Es decir, no es que no se pueda hacer nada, hermano. No, mire, ya no hay nada que hacer. Si la persona se quiere matar, se va a matar. No, sí hay algo que podamos hacer, ¿sí? Y lo primero que nosotros debemos saber es que el suicidio se puede prevenir. Y para poder prevenirlo, necesitamos saber las señales de advertencia del suicidio. Y en segundo lugar, necesitamos saber la forma de obtener ayuda para salvar las vidas. Entonces, en esta clase de hoy vamos a aprender a identificar, ¿sí?, las señales de advertencia de una persona que está cerca del suicidio y también cómo nosotros podemos ayudarle a obtener ayuda y enfrentar la crisis del suicidio. Entonces, como ya dijimos del suicidio, ponerle fin a tu propia vida. De eso se trata. Ahora, el suicidio es una reacción, ¿ya se dio cuenta? Es una forma de reacción trágica a situaciones de vida estresantes. Es decir, el individuo reacciona, es decir, emite un comportamiento trágico. ¿Por qué trágico? Porque va a acabar en tragedia. Se augura destrucción, se augura una tragedia. Entonces, una reacción trágica es lo contrario a una reacción saludable.
Una reacción de afrontamiento saludable sería la búsqueda de solución, pero el suicidio es una reacción trágica. ¿Por qué? Porque busca terminar con la situación estresante poniéndole fin a su vida, en lugar de modificar la situación estresante, en lugar de tratar de modificar aquello que le está estresando y lo está queriendo llevar a suicidio, en lugar de modificar la situación estresante, la persona reacciona con tragedia, es decir, destruyéndose a sí misma. Entonces, aún más trágica que pueda ser la situación, pero el suicidio debe y puede prevenirse. No nos olvidemos de eso. Ahora, el suicidio se da cuando la persona comienza a creer que sus problemas no tienen solución y que el terminar con su vida es la única forma de ponerle fin al dolor. El suicidio opera en el plano de lo que las personas están interpretando, sintiendo por que el entorno social les está causando. Un entorno social patológico va a poner a las personas en condiciones de buscar huir, de buscar dejar de sufrir. Y al no la persona tener los recursos adecuados para poder afrontar la crisis, el problema, opta por ponerle fin al dolor, según él, destruyendo su existencia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos del suicidio? Es decir, ¿qué es lo que la persona siente y qué es lo que se puede observar? Cuando hablamos del síntoma, estamos hablando de lo que la persona manifiesta que está experimentando. Y cuando hablamos de signos, nos estamos refiriendo a aquello que se puede observar en el comportamiento de la persona o en la persona misma. Por ejemplo, al hablar acerca del suicidio, nosotros eh, podemos encontrar a personas dichos como me voy a suicidar, frases como desearía estar muerto, frases como desearía no haber nacido, ¿sí? Ahora, obtener los medios para quitarse la vida, por ejemplo, al comprar un arma o almacenar pastillas. Usted va a encontrar que una persona que tiene tendencias al suicidio va a expresarse de esta manera, como me voy a suicidar, desearía estar muerto, desearía no haber nacido. Pero no solamente va a ser de palabras, sino que va a comenzar también a esforzarse por conseguir algo para quitarse la vida. Puede ser comprar armas, puede ser comprar unas pastillas, o puede ser realizar alguna especie de comportamientos que ponen en peligro su vida. Otra de los signos o síntomas que vamos a encontrar es aislarse de la sociedad y querer estar solo. Este es un signo completamente observable. Una persona que antes era muy sociable, que compartía, que convivía, ahora lo vemos completamente aislado, no sale de la casa, no quiere ir al trabajo, no quiere ir a la iglesia, ya no comparte con su familia, ya no comparte con sus amigos. Esta es una persona que se ha aislado completamente del ambiente social. También vamos a encontrar que una persona que está en línea del suicidio, que está conectada con el tema del suicidio, es que va a tener cambios de humor. Es decir, va a experimentar euforia un día, pero al día siguiente posiblemente una desazón profunda. Por ejemplo, puede ser que hoy llegue a la iglesia contento, feliz, alegre, saludando a todos los hermanos, pero ya mañana cuando le llama por teléfono le dice, no, hermano, mire, yo aquí estoy queriéndome morir, hermano. La verdad es que siento que no vale la pena la vida, pero ayer lo viste en la iglesia todavía, contento, sonriendo, compró comida de la que vendieron ahí en el servicio y se fue feliz, pero ahora lo ves que está completamente en desazón, completamente decaído está su estado de ánimo. También otro de los síntomas y signos es que la persona puede preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia. Es decir, la persona se ve constantemente preocupado, ¿sí? Es una persona que siempre está preocupada, ¿sí?
porque de repente, no, yo ya me voy a morir, si ya van a ver que yo ya me voy a morir. A ver, mire, con tanta violencia que hay, de repente me pueden dar un tiro a mí, yo me puedo morir también, todos podemos estar expuestos. Pero vamos a ver que esta persona lo dice de serio, no como todos lo hemos dicho a veces, pues no, pues en cualquier momento nos puede tocar la muerte. Sí, claro, eso es un decir que tenemos todos, pero esta persona vive pendiente de esta situación, ¿sí? Vive siempre diciendo las mismas cosas. También otro de los síntomas del suicidio es que la persona se siente atrapada o atrapado, se siente sin esperanza a causa de la situación. Por ejemplo, una persona que pierde su hogar, que pierde su familia, pierde su esposo, su esposa, puede llegar a sentirse sin esperanza, puede llegar a sentirse atrapado o atrapada, puede llegar a creer que ese es ya la muerte, que nunca va a ser amado, que nunca va a ser feliz, que no merece ser feliz y que lo mejor es que se quite la vida. Entonces, sentirse atrapado. Si la persona por más que lucha, por más que trata, se siente como atrapada, que no tiene esperanza para poder volver a confiar en otra persona, volver a confiar en la vida y volver a sentirse feliz de estar vivo. Otro síntoma, o este es más un signo del suicidio, es que la persona comienza a aumentar el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas. Hermanos, hay varias formas de suicidarse, ¿verdad? No solamente es con una pistola, no solamente es con pastillas que deshacen el intestino, sino que hay gente que se está suicidando cada día con el alcohol. Hay gente que se está suicidando cada día con el consumo de las drogas. Cada día que pasa, la persona está hundida en alcohol y en drogas. Esa es una muerte lenta, es una autoaniquilación. O sea, la persona se está autoeliminando a sí misma cada día con el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. Ese es un signo que se puede observar en las personas. También la persona comienza por cambiar la rutina normal, incluidos los patrones de alimentación y sueño. Era una persona que se cuidaba, que siempre estaba pendiente de su comidita, de descansar, pero ahora la vemos que pasa semanas enteras sin dormir, la vemos que pasa días, 2, 3 días sin querer comer. Eso es alarmante y a todo eso nosotros como orientadores espirituales tenemos que prestarle atención. Cuando alguien se acerca y alguien va a decir, hermano, pero ¿y cómo podemos hacer para distinguir si una persona en realidad quiere suicidarse o es un manipulador? Bueno, pues va a observar todos estos criterios. Y usted le va a preguntar a la persona, mire, ¿cómo está su sueño? ¿Está durmiendo bien? Ah, si le dice, sí, yo solo me acuesto y me duermo. ¿Y cómo estamos con su alimentación? Ah, no, yo feliz, a mí me encanta comer, pero mire, me quiero matar porque la fulana no me hace caso. Ah, no, pues ahí estamos ante un manipulador, ¿verdad? Alguien que quiere usar el suicidio para conseguir algo a cambio, ya sea una relación sexual o que le presten atención o que le den dinero, etcétera. Pero cuando es una persona que sí en realidad está suicidio, afectada por los pensamientos suicidas, una persona que va a cambiar su rutina completamente. Posiblemente deje de comer hasta 2 días, no quiera comer nada y así intermitentemente la persona no quiere comer y también la persona va a pasar bastante tiempo sin dormir, no quiere dormir. También otro de los signos es que la persona comienza a hacer actividades arriesgadas o autodestructivas. Comienza a consumir drogas, pero no solamente consumir drogas, sino que maneja drogado, ¿sí? Conduce borracho, ¿sí? Esos son comportamientos suicidas. Por eso en este país, hermanos, son castigados duramente. En este país, si lo encuentran a usted conduciendo borracho o bajo las drogas, usted paga multas graves o puede ir a prisión. ¿Por qué? Porque se considera como que usted quiere terminar con su vida y no le importa la vida de los demás. Entonces, por eso los jueces no bromean con esto. Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque ellos son gente preparada que sabe que un comportamiento de eso es una conducta autodestructiva y una conducta autodestructiva es señal, sí, es signo de suicidio de una persona que quiere terminar con su vida y no le importa terminar con la vida de otros. Entonces, hay que observar este tipo de comportamientos. También una persona que tiene pensamientos suicidas o que va en rumbo al suicidio comienza a regalar las pertenencias, ¿sí? Y comienza a decir, mira, te voy a dejar esto para que te quede de recuerdo, mira, te voy a dejar mi Biblia para que cuando yo ya no esté te acordes de ella.
ni te acordes de mí cuando la mires. Comienza la persona también a poner en orden los asuntos personales, ¿sí? Cuando no hay una explicación lógica para hacerlo, es decir, la persona no está enferma, no tiene cáncer, no tiene ninguna enfermedad terminal, pero la persona ya comienza a decir, no, es que yo quiero dejar ordenadas mis finanzas, quiero dejar ordenado todo, porque no vaya a ser que de repente me pase algo y nadie sepa. No, está bien la gente que es apercibida y que gente que es muy prudente, pero está ahí gente de que nunca ha hecho ese tipo de comportamientos y de repente resulta poniendo en orden todo. Entonces ahí hay una sospecha. Y todos estos son indicadores que nosotros debemos usar para la entrevista de la persona cuando nos pida ayuda. También la persona, este es otro signo, comienza a despedirse de las personas como si no la fuera a ver de nuevo. Llega a la reunión cuando se despide y dice, hermano, denme un abrazo, no vaya a ser que no lo vuelva a ver. Hermana, denme un abrazo, no vaya a ser que no la vuelva a ver. Ya, usted sabe que de repente se muere uno y pues sí, y ay, no hay que poner atención a eso, ¿verdad? Sí, no vaya a ser que la persona ande ya deprimida y ya con deseos de suicidarse. También la persona puede comenzar a manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansiosa o agitada. Esto es bien importante porque la persona usted la va a comenzar a observar que no encuentra calma en ningún lado. Está en un lado, se agita, se quiere ir para otro lado, llega al otro lado, se agita, quiere irse para otro lado. No, la persona no logra encontrar paz, la persona no logra encontrar calma en ningún lado en el que la persona se encuentra. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a esos detalles. Esos son cambios de personalidad que usted va a poderlos medir, observar mediante la agitación que la persona observa. Una agitación que la persona tiene donde la persona no logra mantener la calma, no logra la persona sentir tranquilidad, no logra la persona sentir paz en ningún lado. Está en la iglesia, está inquieta, está en la casa, está inquieta, está en el trabajo, la persona también está inquieta. Entonces, todos esos signos nosotros tenemos que empezar a analizarlos y a observar. Ahora, los signos de advertencia no siempre son obvios. Es decir, no es que anden a flor de piel y con una mirada usted los va a saber discernir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden cambiar de persona a persona, dependiendo de la personalidad de cada quien. Algunos dejan en claro sus intenciones a través de lo que dicen, a través de lo que hacen, mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas. Y por eso debemos entrevistarlos. Por eso nosotros debemos de no tomar a broma, no tomar a juego las cosas que las personas nos digan. Ahora, ¿cómo se origina el suicidio? ¿Cómo es que una persona decide ponerle fin a su existencia? Bueno, los pensamientos suicidas pueden tener distintas causas. Con mayor frecuencia, los pensamientos suicidas pueden ser el resultado de sentimientos que no puedes afrontar cuando se presenta una situación abrumadora en tu vida. Es decir, la pérdida de tu madre, por ejemplo, de tu padre, entonces tú sientes que es demasiado y que no lo puedes sobrellevar, pues entonces muchas veces ahí se comienzan a originar los pensamientos suicidas. La persona comienza a decir, no, pues si mi mamá no está, ¿para qué quiero la vida? Si papá no está, pues ¿para qué quiero la vida? Si mi hijo no está, pues yo lo alcanzo ahí en el más allá. Si mi esposa se va, pues yo me voy detrás de ella. Entonces, pues son pensamientos que se originan, como les explicaba al inicio, con frecuencia por sentimientos que no puedes afrontar. La persona siente que es demasiado, como el carcelero. Volvemos al ejemplo del libro de los Hechos. El carcelero sintió que era demasiado deshonor, sintió que era una deshonra que todos los presos se hubieran ido y que lo mejor era que él se quitara la vida. Ahora, si crees que no hay esperanza en el futuro, puede que pienses equivocadamente que el suicidio es una solución. Es posible que experimentes una especie de estrechez de criterio, donde en medio de una crisis sientas que el suicidio es la única salida. Fíjese que la persona que cae en esta situación experimenta una estrechez de criterio. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de visión mental de túnel. Es decir, que la persona se siente que va por un túnel sin salida.
que mira para un lado, no hay salida, mira para el otro, no hay salida. Y sigue avanzando y nunca ve la luz al final del túnel, nunca llega. Siente que no va a lograr salir, siente que se va a quedar ahí. Y la vergüenza no la va a poder soportar, y el dolor no lo va a poder soportar, y la angustia no la va a poder soportar. Entonces llega a la conclusión que lo mejor es hacerse daño. Ahora, ¿cómo podemos trabajar para prevenir el suicidio? Mire, hay 5 medidas que se han trabajado para la prevención del suicidio. Hay 5 medidas que se pueden tomar para ayudar a una persona con dolor emocional. El suicidio está conectado directamente con el dolor emocional. La persona siente un dolor que no lo puede controlar. En primer lugar, lo que usted tiene que hacer cuando se encuentre ante una persona, pregúntele a la persona si estás pensando en hacerte daño, tienes ideas de hacerte daño, crees que hacerte daño es la única solución, has pensado en hacerte daño a ti mismo y escuche la respuesta con atención. Si la persona le dice, no, no, yo nunca he pensado eso, pero tiene ya 15 días tomando y fumando droga o ingiriendo droga, ¿será que le podemos creer que esta persona no piensa en hacerse daño? Cuando está destruyéndose, autodestruyéndose a través de su comportamiento autodestructivo. Entonces hay que analizar también, no solo hay que decir, no, pero mire, yo le pregunté y me dijo que no, 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 eso sería lo más fácil, pero no, la pregunta la vamos a hacer, pero vamos a observar también el comportamiento. Vamos a preguntarle si ha estado ingiriendo drogas, si ha andado conduciendo a excesiva velocidad con el propósito de estrellarse. Por eso nosotros tenemos que tenerlo en el consciente cuando nosotros nos enfrentamos a una persona de este tipo. Lo segundo, sí, que la persona que va a dar orientación espiritual puede hacer es esforzarse por mantener a salvo a la persona. Una vez que la persona nos dice, sí, sí, yo he pensado hacerme daño, pues entonces nosotros empezamos por mantenerlo a salvo. Ayudamos a reducir el acceso a objetos o lugares letales. ¿Sí? Por ejemplo, vaya, mire, aquí en su casa, pues todos los cuchillos se los vamos a llevar, ¿verdad? ¿Sí? No le vamos a dejar los cuchillos ahí a la mano, porque si los dejamos los cuchillos ahí, ya nos vamos a hallar descuartizados. ¿Sí? Vamos a quitar todo lo que son armas de fuego, todo lo que puede ser utilizado para perder la vida. Vamos a, vamos a tratar de mantenerlo a salvo de aquellos objetos letales o lugares que puedan abonar para que la persona se haga daño, ¿sí? No, no lo vamos a llevar a caminar a un acantilado para que se aviente, no, o a un puente, ¿va? Si ya nos dijo que se quiere hacer daño, pues vamos a tenerlo lejos de esos lugares. Número 3, vamos a tratar de estar presentes, escuchar atentamente lo que la persona está diciendo y reconocer lo que la persona siente. Vamos a identificar su sentimiento, vamos a tratar de hablar con él y vamos a escucharlo, pero mientras lo estamos escuchando, estamos analizando cuáles son los sentimientos que están primando en él, ¿sí? Los sentimientos que están teniendo más fuerte tendencia en su comportamiento. Y vamos a reconocer esos sentimientos, vamos a identificarlos, vamos a preguntarle, pongámosle un nombre a ese sentimiento, vamos a preguntarle, ¿cómo le llamaría usted a eso que siente? Desesperación, tristeza, soledad, desesperanza, angustia. ¿Cómo le llamaría? Frustración. Vamos a tratar de escuchar a la persona para autoanalizarla, ayudarle a autoanalizarse y para identificar esos sentimientos dañinos en él. Número 4, vamos a ayudarle a establecer una conexión. Vamos a facilitarle el número de teléfono de una línea de prevención para el suicidio o de una clínica de salud mental o de un psicólogo, o vamos a tratar de ayudarle para que lo tenga el número a la mano, para cuando le venga una crisis y quererse hacer daño pueda llamar a esos lugares donde le vayan a brindar ayuda. ¿Sí? Hay lugares que tienen líneas telefónicas donde la persona puede conectarse, puede llamar, puede pedir ayuda, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo, el número 988. Pues la persona, en Estados Unidos hay líneas disponibles para llamar, ¿sí? Para llamar y ser ayudado.
Número 5, manténgase comunicado. Una vez que la persona le ha manifestado sus deseos de hacerse daño, usted trata de mantenerlo a salvo, apartando todo aquello con lo que pueda poner fin a su vida, escucharlo, ya lo escuchó atentamente, ya identificó la carga emocional que tiene, ya le garantizó un número telefónico en el cual pueda pedir ayuda, o usted mismo lo llevó a un servicio de emergencias a recibir atención. Pues después de esto, usted debe de mantenerse en contacto con la persona después de la crisis. No basta con solo decirle, no, hermano, mire, allá va a ver que Dios le va a ayudar, ahí sigue adelante, varoncito, y todo, dale, ese siervo, ya va a ver. No, hay que mantenernos en contacto. Debemos llamarle, preguntarle, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hermano, ¿cómo siguió con aquella situación? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿O va involucionando? Es decir, ¿va para adelante o va para atrás? Pero algo tiene que pasar y hay que preguntarle. Entonces, vea, 5 pasos prácticos para poder prevenir, ¿sí?, el suicidio. Preguntarle a la persona, ¿sí?, mantenerlo a salvo, acompañarlo, estar presente, ayudarle a dar recursos para que pueda pedir ayuda. Y número 5, no descuidar la comunicación con esta persona. Ahora, hay otras formas de ayudar. Primero, debemos aprender a identificar los pensamientos negativos, lo que yo le decía. Preguntarle a la persona qué ideas hay en su mente acerca de lo que le pasó. ¿Qué piensa acerca de lo que le pasó? Porque ahí es donde se origina el malestar emocional. Cuando la persona interpreta que lo mejor es morir por lo que le ha pasado. Entonces hay que identificar esos pensamientos negativos para debatirlos. Acuérdese del método ABCD. ¿Sí? ¿Sí? Experiencia activante, creencia, conducta y debate. Hay que debatir esos pensamientos negativos, hay que cuestionarnos, ¿sí? ¿Sí? Luego debemos crear pensamientos flexibles que sean una alternativa para la persona, ¿sí?, ante las situaciones. En lugar de pensar, porque se murió mi papá, mejor me muero yo, en lugar de pensar eso, la persona puede pensar, pues mi papá ya está descansando y ahora pues voy a esperar cuando Dios me llame a mí a descansar para poderme ver con mi papá en la eternidad. Esos son pensamientos flexibles, alternativos, que van a disminuir el riesgo suicida. También ayúdele a la persona a sustituir sus pensamientos negativos por pensamientos positivos, saludables. Por ejemplo, sí, es cierto que perdí mi negocio, es cierto que perdí mi pareja, es cierto que perdí mi relación, pero yo puedo volver a construir, yo puedo volver a empezar de nuevo, yo puedo esforzarme por salir adelante. Entonces, pensamientos saludables, pensamientos positivos. Hay que trabajar los esquemas de pensamiento, debatirlos, confrontarlos y generar pensamientos flexibles, pensamientos saludables y aconsejar a la persona para que busque ayuda profesional y espiritual, que vaya si tiene que ir donde un terapeuta, pero también que busque ayuda espiritual, que busque oración, que busque un grupo de hermanos para que le ayuden a orar. O sea, no solamente lo psicológico, el acompañamiento terapéutico, sino también el acompañamiento espiritual, hermanos, es fundamental en este tiempo y en esos temas. Que la persona pueda sentirse apoyada, que la persona pueda sentirse que tiene un grupo para orar, gente que se interesa en él y que están orando por él hasta que él salga de esa situación. Como le decía, tenemos que trabajar el ABCD. Sí. Debemos identificar la experiencia activante, es decir, qué fue lo que le pasó a esta persona por lo cual quiere quitarse la vida, cuál fue el suceso que desencadenó, ¿sí?, una interpretación de muerte. ¿Qué cree la persona? ¿Qué pensamientos son los que están guiándole a matarse, a hacerse daño? Y sé la consecuencia, qué sentimientos está teniendo y qué acciones está realizando. Está aislado, está incomunicado, no contesta el teléfono, no quiere salir a comer, no quiere compartir con nadie. Esto lo va a llevar a la pérdida de su vida. Debemos nosotros entonces debatir esos pensamientos, desafiar esas creencias negativas para derrotar esas creencias negativas y generar nuevos tipos de pensamientos. Porque el problema con la persona es que cree que todo lo que piensa es verdadero. Y porque yo lo pienso es cierto, pero estoy equivocado.
Yo también me puedo equivocar. Yo también puedo tener pensamientos que no son idóneos, pensamientos que no son correctos. Y el problema es cuando yo los creo para mí, cuando yo los produzco para mí y creo que son así. No, yo debo debatir eso, debo confrontar eso y debo desechar los pensamientos negativos y aprender pensamientos, nuevos esquemas de pensamiento. Ahora, para que nosotros podamos hacer frente a la depresión, a la ansiedad y al suicidio, nosotros tenemos que hacer lo que dejamos de hacer, ¿sí? ¿Qué dejamos de hacer? Bueno, dejamos de pensar saludable y comenzamos a pensar negativo. Entonces, eliminemos los pensamientos negativos, eliminemos los pensamientos destructivos, los pensamientos catastróficos, los pensamientos negativos y sustituyámoslos por pensamientos positivos. ¿Cuáles son los pensamientos positivos? Pensamientos constructivos, es decir, pensamientos que edifican. Y pensamientos flexibles. ¿Cuáles son los pensamientos flexibles? Los pensamientos flexibles son aquellos donde yo me doy la oportunidad después de haber fallado, donde a pesar de mi error yo continúo creyendo que vale la pena intentarlo de nuevo, ¿sí? Donde yo no me etiqueto a mí mismo como un fracasado, como un torpe, como un inservible, sino que entiendo que aunque no todo lo puedo hacer perfecto, hay cosas que las hago bien. Hay cosas que yo soy bueno para hacerlas. Entonces, yo voy a hacer lo que dejé de hacer. Dejé de pensar saludable por pensar negativo. Ahora voy a retomar mis pensamientos positivos, ¿sí? Confrontando los esquemas destructivos. Número dos, aplicar el método ABCD de razonamiento mental. El problema con la depresión, con la ansiedad y con el suicidio es que la persona ha tomado sus pensamientos y sentimientos como la única verdad absoluta. Es que yo soy un fracaso porque yo me siento aburrido, o yo soy un torpe porque yo me siento que así lo soy. Pero lo que usted sienta a la realidad, hay un gran tramo de distancia. Y ese es el trabajo del orientador espiritual. Hacer ver a la persona que lo que está creyendo acerca de sí misma no es correcto. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el método ABCD? Bueno, cuando te sientas deprimido, pregúntate a ti mismo o a lo que estás pensando. Trata de hablarle a tu pensamiento que te está molestando, que te está hiriendo. Háblale a ese pensamiento. Ya dijimos que A es la experiencia activante, B es belief, la creencia, el pensamiento que estás teniendo. C es la consecuencia de tu pensamiento, el sentimiento que resulta de lo que piensas. Entonces, me sucede algo, yo comienzo a interpretar, a pensar sobre lo que me sucede. Y como consecuencia de esto, me siento frustrado, me siento derrotado y siento que la muerte es lo único que me espera. Pero en vez de quedarme en ese tipo de pensamiento, en lugar de quedarme ahí, voy a discutir yo ese pensamiento. Voy a hablarme a mi propio pensamiento. ¿Sí? Y esto implica retar mis pensamientos negativos. Esto implica que yo voy a desafiar mis pensamientos negativos. ¿Para qué? Para que se generen pensamientos alternativos. Yo no me voy a quedar agachado diciendo, sí, es cierto, me voy a morir, ya no hay solución, no sirvo para nada, soy un fiasco, soy un fracaso. No, en lugar de eso, yo voy a debatir mi pensamiento. Yo voy a confrontar mi pensamiento. Bueno, pero ¿por qué pienso que soy un fracaso? Solo porque me dejó mi esposa o solo porque perdí dinero en un negocio. Yo no soy ningún fracaso, simplemente me equivoqué. Yo voy a debatir, yo voy a pelear contra esos pensamientos negativos. Veamos un ejemplo práctico. Aquí les traje yo un ejemplo. Vamos a ver. A dijimos que es el activante, el suceso activante. ¿Qué fue el suceso activante? Un accidente y la muerte de un amigo. ¿Sí? Íbamos tranquilos, de repente un accidente y mi mejor amigo muere. Como resultado de esa experiencia negativa activante, yo comienzo a creer que yo soy el culpable de la muerte de mi amigo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a decir, tal vez si no hubiéramos salido hoy, él estaría vivo. Tal vez si yo no lo hubiera ido a buscar, él estaría vivo. Como que si usted fue el que planeó la muerte. Usted no planeó la muerte de nadie. Sin embargo, usted comienza a pensar, a creer
que usted es el culpable de la muerte de ese amigo. Luego, como consecuencia de esa creencia, usted comienza a sentirse triste y mejor dice, me quiero morir. Comienza a repetirse a usted mismo, me siento triste, mejor me muero, mejor me muero. Pero en lugar de quedarnos con esos sentimientos negativos y esos pensamientos negativos, vamos a crear un debate, ¿sí? Y vamos a comenzar a decir, bueno, pero yo no estaba borracho, ¿sí? Yo estaba conduciendo bien. Yo no soy el culpable. Yo no maté a mi amigo. Fue el otro conductor que venía borracho, el que nos embistió y nos arrojó al barranco. Yo no soy el culpable. Usted comienza a hacer un debate y en ese debate usted derrota los pensamientos negativos. Hace un tiempo me tocó atender a una persona que estaba muy, muy mal, estaba bien, bien destruido emocionalmente. Le quiero comentar esta situación. Y esta persona se sentía muy culpable y sentía que era mejor que él hubiera muerto, porque le compró una moto a su hijo y este hijo se fue a estrellar con la moto y se mató. Entonces él decía, yo fui el culpable porque yo le compré la moto. Entonces estaba deprimiendo cada vez más, destruyendo. Entonces yo tengo que trabajar con él, llega a mi consultorio, yo tengo que trabajar con él. Y comienzo por identificar ese pensamiento. Yo soy culpable porque yo le compré la moto. Entonces en el debate yo le digo a él, o sea que cuando usted le compró la moto ya sabía que él se iba a ir a matar. No, me dice, no, yo ni siquiera se me pensaba por la mente. Ah, correcto, le digo, ahí tiene usted la raíz. Usted se está culpando de algo que usted ni siquiera sabía que iba a pasar. Entonces no tiene coherencia el esquema mental que usted se está atormentando a usted mismo. ¿Por qué? Porque usted no sabía que su hijo se iba a ir a matar en esa motocicleta. ¿Ya? Entonces, nadie va a hacer algo con la intención de dañar a un hijo, ¿sí? Entonces, empiece a pensar, le digo yo a esta persona, no, pues yo no lo hice para que se hiciera daño. Mi deseo era cumplir un sueño que él siempre había querido de tener su motocicleta. Ahora piense que él murió, pero murió feliz porque murió con el regalo que su padre le había dado. Entonces, vea qué interesante es cuando nosotros detectamos los esquemas, los confrontamos y a partir de ahí generamos nuevos pensamientos, porque allí está la clave para que la persona pueda mejorar. Y finalmente le digo, la oración es muy importante. La dejé de último porque es muy importante. Acompañe todo lo que haga con oración. Las técnicas terapéuticas no son suficientes para un cristiano. El cristiano también necesita una experiencia espiritual. ¿Sí? Las técnicas terapéuticas le van a servir con el inconverso, con el que no tiene a Cristo, pero el cristiano necesita la ayuda terapéutica, pero también la experiencia espiritual. Debemos de llevar de la mano lo terapéutico con lo espiritual, porque esa es la mejor forma de sanación que vamos a encontrar. Y también, si hay mucha ansiedad, si hay mucho estrés, si hay mucho malestar, prescribamos técnicas de respiración. Recuerde la respiración de labios fruncidos que vimos en la clase anterior cuando hablamos de la ansiedad. Dígale a la persona que practique técnicas de respiración 4 veces al día, ¿sí? Una vez antes de acostarse. Todo esto le va a ayudar a la persona a poder salir adelante, le va a ayudar a la persona a poder vencer todas las crisis que le vengan en la vida. Muy bien, por ahí está un poquito acerca de las fuentes de donde hemos tomado todo este contenido. Yo no me lo inventé, ¿verdad? No, no tengo todavía esa capacidad de yo inventarme todo. Muy bien, hermanos, en este momento vamos a detener la grabación y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntar o hacer un comentario.